Bueno, ya podemos empezar. Entonces, bueno, como os he dicho, os voy a contar un poco de cómo se hace el límite y cómo hacer alguna cosa un poco tonta. Vosotros estáis empezando a ver límites ahora, ¿verdad? La parte de teoría. Vale, entonces bueno, aquí no vamos a ver mucho de teoría, vamos a hacer cuentas. En realidad lo que puedo enseñar es cómo hacer cuenta, cómo decirle a matemática que haga, que calcule un límite, pero matemática no te dice qué está haciendo, no te dice los métodos, no te dice nada. Entonces vamos a ver otras herramientas como por ejemplo en el Symbolab que te dice un poco más y hay una página que he encontrado que también calcula límites. Si lo metes en Google hay un montón de páginas que calculan límites, pero vamos a ver cómo se calculan límites en matemática. Poner matemática por aquí. Bueno, la función que se utiliza para calcular límites es el limit. Ya la hemos visto con sucesiones, entonces es lo mismo para funciones. Al final da igual lo que meta aquí. Lo que quiero es calcular un límite de una expresión. Pues va a ser una función al final y tengo que decirle a matemática el límite con la variable yendo para un sitio, ¿sí? Tendiendo a infinito, tendiendo a un número. Entonces, por ejemplo, ese ejemplo tontito que tenemos aquí era aquí la raíz cuadrada de la función, la raíz cuadrada de x menos por x menos 9 con x tendiendo a 9. Antes de darle, voy a escribirlo por aquí. Entonces, bueno, voy a escribir como la raíz de x menos por x menos 9. Quiero estudiar esta función que pasa cuando x tiende a 9. Bueno, cuando x tiende a 9, la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces aquí arriba voy a 0 y aquí abajo voy a 0 también. Entonces tengo una indeterminación del tipo 0 por 0. Entonces hay que hacer los mismos trucos que hacíamos con sucesiones. Si quiero calcularlo. Entonces lo podemos multiplicar por el conjugado. Por ejemplo, arriba y abajo por raíz de x más 3. Y entonces me queda arriba con x menos 9 por x menos 9 por raíz de x más 3. Se cancela los x menos 9 y ya lo tenemos. Pero si le pido a matemática que me haga la cuenta, no nos dice mucho. Solo me dice que el valor de la expresión. Podría haberlo hecho, tiene que calcular una expresión. Podría, a veces lo que me interesa más, vamos a verlo en el ejemplo de abajo, pero a veces lo que me interesa es definir una función y poder ir cambiando de una variable. A ver si a ver. Aquí. Vale, tengo que decirle eso. 9 y eso. Puedo también definir la función, definirla, por elegir el número que yo quiero y calcular meter la expresión límite y meter f de x y x tener a. Entonces, puedo meter aquí la expresión que yo quiera. Al revés de estar siempre metiendo aquí dentro de la expresión, mantengo la expresión y lo que voy a variar es aquí en f y voy a variar el punto. Por ejemplo, si meto 1 aquí, me sale un cuarto, y lo que sea. Entonces, pero
matemática no te dice mucho qué hace. Entonces, voy a abrir una otra más aquí. Otra vez. El problema de Symbolab es que hay un montón de cosas que pagar. Ahora os voy a meter ahí. Raíz de aquí menos b por x menos 9. Voy a quitar eso un rato y vamos a la página aquí de Symbolab. Si vamos a Symbolab, si tienes suerte, el límite sencillo te hace la cuenta y te cuenta un poco de lo que está haciendo. Aquí te dice que aún está multiplicando por el conjugado y hace la cuenta. El problema es que aquí donde hay unas cosas, mostrar pasos, es que está en portugués, pero que son las cosas que hay que pagar. Pero me gusta la sintaxis, me gusta la estructura de Symbolab. Mismo que muchas cosas no estén gratis, hay muchas cosas que sí están y es fácil de manejar. Pero hay una otra página que esa sí es gratis. Esa que se llama Limit Calculator. Y bueno, a ver. Yo puedo. Por ejemplo, si quiero un límite por la izquierda y por la derecha, si quiero un por la izquierda o si quiero un por la derecha. A veces puede ser que sea interesante calcular solamente límites laterales o que la función solamente tenga límites laterales. Entonces, bueno, en ese, a ver, bueno, por lo que estoy viendo aquí te calcula el límite, pero usa el teorema del L'Hopital, que todavía vosotros no habéis visto. Pero es un sitio también donde se calcula el límite, solo para que tengas opciones, porque ahora supongo que en las hojas de problemas, como estás viendo teoría, supongo que habrá pocos límites que calcular explícitamente, pero los que aparezcan por lo menos podáis meter en algunos sitios y ver que, oh, misma matemática, pero es que aquí te da más herramienta, te dice un poco más qué está haciendo para calcularlo. Aquí, entonces voy a volver aquí a la pantalla de matemática. Entonces, bueno, aquí un ejemplo tonto, podemos manejar la expresión que queremos por aquí. Será el primero ejemplo introductorio de límite de una función. Y aquí un otro ejemplo también tonto, yo cojo, para ver que podemos coger otras funciones, he definido una f, x cuadrado menos 1, una g, x menos 1. Y por ejemplo, hice como antes aquí, límite cuando f de x tiende a 3. Aquí es el límite del producto de las dos funciones. Y aquí el límite del cociente, que ya que es un límite de ese indeterminado, hay que estudiar el límite porque las dos funciones van a cero cuando x tiende a 1, entonces el cociente tiene que, como son dos polinomios, se van a tener un factor común, van a cancelar también. Entonces, si doy a eso, me va a calcular esas tres cosas al mismo tiempo. O sea, es muy fácil pedirle a matemática que calcule límites. Bueno, no sé preguntar, vosotros habéis al final conseguido, todos tenéis matemática, habéis conseguido bajar.
Vale, bueno, espero que hayas conseguido todo para poder jugar con esas cosas. Yo, como os he dicho, yo juego con esas cosas cuando tengo que preparar vuestra clase, muy poco, hago muy pocas cosas con matemáticas porque, bueno, mi trabajo es teórico. Y cuando tengo que hacer alguna cosa más, si me hace falta hacer un ejercicio, que sea alguna cosa, ahí sí, para alguna otra clase, ahí sí uso matemática. Pero bueno, es bueno que podáis jugar con ello. Así podéis ver un poco mejor los conceptos, ver, por ejemplo, las sucesiones, podéis meterla y hacer una tabla de valores y viendo dónde converge, hacer unos dibujos, viendo cómo los puntos se aproximan del límite, esas cosas. Entonces vamos al ejemplo 3 y ese ejemplo 3 ya es un poco más interesante. Vosotros estáis viendo límite, todavía no habéis empezado a calcular derivadas, pero supongo que del cole sabéis qué es una derivada, ¿verdad? Entonces, bueno, la derivada es un límite. Al final, la derivada de una función en un número es un límite y bueno, se define la derivada de una función. Vamos a coger aquí. Geométricamente, bueno, que si yo cojo una función f, o una función y tomo ese cociente que se llaman cocientes incrementales. Yo cojo un intervalo que es por ejemplo, x menos h, x más h, supongamos que ese h es positivo por ahora. X es el centro del intervalo. Lo que voy a hacer es ver cómo cuando me aproximo por la izquierda y por la derecha, cuando h se aproxima por la izquierda y por la derecha es de cero. Y bueno, eso me va a dar una zona independiente y al final, si ese límite existe, yo tengo lo que se llama la recta tangente. Son pendientes de un montón de rectas secantes y al final, cuando si el límite existe, yo tengo la pendiente de la recta que se llama tangente. Bueno, la definición de derivada, hacer ese límite tenden a cero. Bueno, matemática tiene una función para calcular derivada, pero como estamos viendo límite, vamos a construirla. Eso puedo poner todo junto. Podemos construirla a la mano, o como de esa forma. Lo voy a definir, tengo una función f. Tengo una función f y una función g. Y una función f y voy a construir la función derivada, la función g a partir de f. Voy a definir como el límite cuando ahora de esa expresión f de x más h menos f de x por h cuando h tiende a 0, porque ahora mi variable que mi límite, estoy tomando el límite de h, para ese límite x es constante. Y bueno, tengo esa función que se llama print, digo print g de x, me va a decir qué es esa función, me da la expresión de la función g. Bueno, es fácil ver que sabemos la derivada, si vosotros sabéis calcular derivada, ese es un polinomio, la derivada de un polinomio de grado 2 me va a bajar el 2 aquí, 2x, y aquí menos 5, las constantes van a desaparecer, por eso me queda menos 5 más 2x. Bueno, ¿por qué estoy calculando eso? Yo quiero hacer unos dibujitos porque como es nuestra última clase, yo no, yo no sé si vosotros, no sé cuándo tendrán clase el próximo cuatrimestre de práctica, entonces ver un poquito de hacer unos dibujitos de recta tangente.
Entonces aquí he definido esa función que define parte de ese límite. No he elegido un punto, he elegido c igual a 1. Voy a elegir el punto que os dé la gana. Voy a definir lo que se llama la recta tangente. Al final aquí la defino como una función. La recta tangente es una gráfica de una función. Es como si fuera la mejor aproximación lineal de esa función en un entorno del punto. Entonces, si tengo un punto en la función, por ejemplo, tomando c igual a 1, si c es 1, aquí f de 1 me sale 1 más 2, 3, 3 menos 5, menos 2. Entonces, el punto 1 menos 2 sería una buena aproximación de la definición de la recta tangente a la que tiene esa cara. Yo cojo la que es la derivada, que sería la pendiente, va a ser el coeficiente angular de la recta, la pendiente va a ser dado por la derivada. Entonces aquí está, porque he definido g como la derivada. Entonces, la derivada en el punto c, multiplicada por x, porque quiero una recta, entonces tiene que ser una ecuación lineal, más f en el punto c, menos c multiplicado por la derivada en el punto c. Bueno, es lo que se encuentra, porque si quiero encontrar una recta, la recta tiene ecuación igual a x más b, y quiero una recta donde a sea la derivada, por ejemplo, en c, f' de c. Entonces, resuelvo esa ecuación con esas dos cosas y tiene que pasar en el punto, bueno, y necesito que en c igual a 1, o sea, a más b sea igual a f de c. Entonces, con esa cosa, resuelvo la ecuación y encuentro esa ecuación de la recta. Vosotros sabéis del cole. Si le pido que lo escriba así, le pido que me calcule, me va a salir en el punto con c igual a 1, me va a salir 1 aquí. Pero lo que vamos a hacer es dibujar esas cosas. A ver si. Mira, que la recta no me ha aparecido aquí. Aquí está. Entonces, eso era para que vosotros tengas, porque le puedo poner eso en la plataforma, para que tengas un ejemplo de ese tipo de cosas, que son problemas muy clásicos que aparecen justo cuando se empieza a ver derivada, aparece eso, encontrar la recta tangente, dibujar la gráfica y el punto, y cómo tiene que ver con límites, porque derivada al final son límites. He puesto para que vosotros veáis. Entonces lo que estoy haciendo aquí no es nada muy complicado, he construido la función, he definido aquí la derivada, podríamos utilizar la función derivada de matemática, aquí he elegido usarla como límite para trabajar el límite que estamos viendo. Esa función printx es solo para printar, para que me haga la impresión de que es la función, la printg, que me diga quién es la función derivada, pero no hacía falta para nuestro problema. Y bueno, aquí es donde he definido la función, la recta tangente en el punto C con x igual a 1 y el correspondiente sería y igual a 2. Y aquí otra vez le he pedido que me diera la recta, no me hacía falta para el problema. Y aquí es la parte donde hacemos el dibujo, aquí está la parte interesante. El llamado de P1, la gráfica con los dos. Esta gráfica, os acordáis que usamos la función plot. Aquí es la función, las gráficas quiero que me aparezcan juntas. Pongo llaves porque voy a poner dos funciones, entonces son conjunto de funciones. Pongo f de x, r de x dentro de las llaves, ahora una coma y ahora el intervalo que quiero que me aparezca mi gráfica. Entonces lo he elegido de menos 10 a 10, igual en el dominio. Y style, y aquí pongo una flechita, aquí otra llave, aquí blue y red, para elegir los colores. He elegido la primera gráfica azul y la segunda roja. Con eso, ese comando que está aquí me da esa primera gráfica, la gráfica azul y la recta roja. Y el segundo, he elegido la función que se llama listplot.
que ya conocemos para explotar cosas discretas, y le pido que me haga el punto CFDC y lo puse en verde, el puntito en verde. Y ahora utilizo esa función show para que me haga todo junto en la misma imagen. Entonces aquí me aparecen las dos gráficas y el punto, que es el punto de tangencia de la función, es el punto CFDC, que en nuestro caso aquí con C igual a 1 es el 1 menos 2. O sea, nada muy complicado, solo como ese tipo de ejercicio aparece un montón. Si coge, por ejemplo, ese ejemplo, lo copia y cambia la función, el punto, tiene para, por ejemplo, cambiamos el punto aquí solo para que ver un punto más interesante. En otro punto, cambiamos el punto y podemos ir viendo cómo las cosas van cambiando. Y aquí abajo tengo un mismo ejemplo con otra función. Vamos a verlo muy... Ahora he elegido la x al cubo, tengo la misma estructura de antes. Solo que no he cambiado nada, he cambiado la función y el punto. Y aquí me aparece la recta tangente y el puntito. Voy a ver una cosa, voy a cambiar aquí, voy a poner una cosa. Yo os he comentado, no sé si la otra clase, la primera, que matemática es bueno para hacer cosas. Sirve para algunas cosas, pero para hacer cosas gráficas hay muchos otros programas. Me gusta para hacer las mismas cosas que hicimos, por ejemplo, con el Grafmática, encontrar aquí por ejemplo, si quiero elegir un punto, calcular la recta tangente en el punto, x igual a 3 y 27. Aquí va a estar muy lejos, ¿no? Sí, he elegido puntos muy malos para dibujar, pero aquí está la tangente. Voy a coger una gráfica, la otra función que había cogido antes, que era más sencilla. X cuadrado. Me gusta mucho la escala. Todo lo que tengo que hacer aquí es apretar un botón, dar un clic aquí. Menos 2. Y aquí me da la pendiente y el puntito y todo junto. Y si quiero, todo lo que tengo que hacer es para cambiarlo, clico aquí en un botón, elijo el punto y meto el punto por aquí y me dan un puntito. O sea, es bien más fácil de manejar que hacer las cosas en matemáticas. Entonces os recomiendo que tengas el Grafmática a la mano porque es muchísimo más fácil de hacer, de manejarlo. Bueno, a ver.
que tengo más aquí que yo no me acuerdo. Bueno, aquí tengo un ejemplo divertido. Para eso sí sirve, matemática sirve. Bueno, aquí tenemos la misma cosa de antes. Tengo una función, he definido la función derivada a partir del límite, y voy a usar una función ahora que se llama manipulate. A ver qué hace. Me hace un dibujo, pero me hace un dibujo interactivo. Aquí me aparece una constante c y yo puedo ir moviéndola y me va dando la pendiente en cada punto conforme se va variando. Entonces, bueno, ¿qué hice yo aquí? No hice nada muy distinto de los ejemplos de arriba. He definido una función, la x cuadrado, he definido la función derivada, como es el límite con esa cara, y aquí he utilizado esa función que se llama manipulate, y voy a pedir que me haga la gráfica. Lo que voy a usar aquí es la función manipulate recibe dos entradas. Una función que aparece por aquí, lo que yo quiera, y tengo que darle parámetros. Y de dónde hasta dónde varía el parámetro. Entonces, la expresión que me pido aquí es todo eso. ¿Qué quiere decir eso? Estoy pidiendo que me haga la gráfica de la función f de x y de la recta tangente en un determinado punto c, con x igual a c. Y estoy pidiendo que me haga esas gráficas dos juntas en el intervalo menos 5 a 5. Y pone, puesto que una gráfica es azul y otra roja. Y ahora el parámetro c voy a decir que tiene que variar de menos 2 a 2. Cuando le doy, me va a hacer justo eso, me hace las gráficas, pero ahora me hace todas, porque el parámetro c puede variar. Entonces puedo manejarlo aquí y me va variando la pendiente. Esa función manipulate tiene una otra función que se llama distinta, porque la manipulate quiere decir que puedo manipular, que puedo manejarla con la mano, pero hay una otra que se llama animate. La función animate hace casi lo mismo, pero es automática. No tengo que manipularla. Yo la pongo y me hace como me hace una presentacióncita automática. Yo puedo pararla donde yo quiera, puedo también manejarla un poco, pero no tanto como la otra, porque es un poco más, cuando lo manejo, va un poco más lenta. Lo que puedo hacer aquí es elegir si quiero más rápido, si quiero más despacio, y puedo adelantar un poco o ponerla para detrás o para frente, pero me da como una presentacióncita. Sirve para hacer ese trabajo que a veces se pide. Entonces puedo cambiar la función si quiero, coger una función más interesante, más divertida. Y me va dando la pendiente donde aparezca. O sea, son tanto las funciones animate como manipulate reciben las mismas entradas. Lo único que cambia es que una te va a ser automática y la otra tendrás que manejarla manualmente. ¿No? ¿Hasta aquí bien? Nada muy complicado, ¿no? Todo muy sencillo. Me gusta hacer esa cosa sencilla hasta porque yo sé muy poco de matemática. Entonces ahora os voy a enseñar una cosa que no tengo idea mucho de qué es, pero que la he bajado del internet y la he pegado aquí. Y bueno, ¿por qué la he pegado si no tengo mucha idea de qué es? Porque quiero que veáis que si busca en Google lo encuentra de todo. Entonces ese sería, lo puse como mi último ejemplo y está por aquí. Entonces si miráis, el código empieza con un montón de cosas que no tengo idea, porque yo no he leído, sé que empieza con la función manipulate, pero mete un montón de cosas ahí dentro. Y bueno, para entender qué es, sé que, bueno, me parece un montón de variables,
yo no lo sé. Habría que estudiar el código para ver qué uno está poniendo ahí. Lo que me interesa es el resultado. Yo puse en Google y he pedido que me buscase cosas que tenían que ver con límites. Quería una presentación gráfica que tuviera que ver con límites. Y me ha dado eso. Ese es un tipo de cosa que se encuentra por ahí. Entonces, bueno, que tengo aquí, es una presentación gráfica para introducir el concepto de límite y epsilon y delta. Entonces, hay una función aquí, la función es fija, eso sí se puede identificar aquí por el código, está aquí la función es esa, pero no, da igual la función, la idea es ver el concepto de límites, ver que si manejo el epsilon, voy encontrando, si voy bajando el epsilon, haciendo con que el epsilon sea pequeñito, si el límite existe, los deltas tienen que ir acompañando y cómo las cosas se van todo convergiendo al punto. Aquí hay una opción que me pide que el delta sea automático o no. Vale, bueno, mejor dejarlo automático porque voy manejando esas funciones continuas y te hace todo lo que hace, pero la idea de la presentación está guay. Entonces, es un ejemplo de lo que puede encontrar online, puede cogerlo y manejarlo y pegarlo, después modificarlo para las cosas que sea de vuestro interés. Entonces, pero me ha gustado la idea. Pero, bueno, si miras el código, tiene un montón de cosas por aquí. Un montón de parámetros, un montón de variables. Hay que estudiarlo para ver. Cada una de las cosas que está por aquí tiene los delta, los epsilon, los colores. Cada una de esas cosas tiene que decirle a matemática que quiere que haga. Pero si tiene paciencia, al final te sale una cosa bonita. Bueno, la cosa, yo, como os he dicho, quería comentar la parte geométrica del teorema de punto fijo que hemos visto en la clase pasada, que os he comentado. Entonces voy a salir un poco de matemática y después vamos a hacer unas cuentas de aquel ejemplo de la hoja de problemas, creo que si me acuerdo bien, el 16, apartado A. Pero antes vamos a ver una cosa, la geometría de ese teorema de punto fijo. A ver si aparece por aquí. ¿Cuál era? Vale, esa me sirve. Entonces, bueno, la clase pasada os he comentado un poco sobre el teorema de punto fijo. Si os acordáis que el teorema decía que, bueno, si tengo una función, el teorema de punto fijo de Banach, porque hay un montón de teoremas de punto fijo, pero es el de Banach. Si tengo una función definida de un intervalo cerrado, en el mismo intervalo cerrado, una función que, o sea, que va de un intervalo a b y su imagen está contenida en el intervalo a b, y esa función es una contracción, entonces si yo cojo cualquier punto que yo coja dentro del intervalo a b, yo cojo ese punto, le llamo x1 y hago las sucesiones de iteradas, esa sucesión de iteraciones va a convergir para un punto fijo de la función. Será la segunda parte del teorema. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir eso geométricamente? Quería quitar ese. Eso quiere decir lo siguiente. Deja coger una otra función aquí. Esa está más simpática.
tengo, aquí está, al revés. Vale, aquí tengo esa función que es la, voy a poner c igual a 2. Tengo esa que es la 2x multiplicado por 1 menos x, que es esa parábola que está por aquí. Voy a poner un poco mayor eso. Y entonces yo cojo esa función. Y vamos a hacer alguna cosa parecida con el teorema de punto fijo que hicimos. Vamos a hacer iteraciones de esa función en un determinado, empezando de un punto. Aquí estamos empezando en el punto 0,1. Y voy a meter ese punto en la función. Y voy a calculando sus iteraciones. Entonces aquí, empiezo de aquí, meto el punto, me sale 0.18, meto otra vez, me sale 0.2952, lo meto de nuevo, hasta que llego aquí en 0,5 y después ya estoy en 0,5. Y bueno, eso se puede transcribir como una cosa geométrica, porque al final si estamos, bueno, con una asociación iterada que suponemos que es convergente por el tema del punto fijo, si el límite va a ser un punto fijo de una función, que es esa función, la nuestra sería esa c de x por 1 menos x, aquí lo puse c como 2, entonces 2x por 1 menos x, y el límite de la asociación va a ser ese punto fijo. Entonces, cuando estoy buscando punto fijo, siempre quiero encontrar un punto donde la gráfica de mi función, de mi f, corte la recta identidad. Por eso aquí tengo la recta identidad, igual a x, y aquí tengo la función. Entonces empiezo aquí en 0,1, cojo ese punto 0,1, aplico la función, me sale aquí en la imagen, voy a ponerlo mayor, sí. Aplico 0,1 en la función, y aquí está la imagen que es el 0.18. Ahora, ¿qué hago con ese 0.18? Bueno, lo proyecto en la recta, cojo el punto 0,18, 0,18, porque aquí es la identidad. Entonces estoy proyectando como estoy aquí igual a la altura de 0,18, lo proyecto aquí y ese es el punto 0,18, 0,18. Como la sucesión es iterativa, entonces si lo proyecto aquí en el eje X, llegaría en el mismo 0,18 porque estoy proyectando la identidad. ¿Y ahora qué hago? Aplico ese punto otra vez a la función porque estoy buscando iteraciones. Entonces aplico y me sale aquí ese punto, que es ese que está aquí, es 0,2952. Otra vez lo proyecto en la recta identidad. Entonces su proyección en X sería aquí, por aquí sería la misma y voy a meter la función otra vez. Y vemos aquí sale el 04161. Me sale aquí. Lo proyecto otra vez en la identidad. Meto la función otra vez. Y la idea, bueno, déjame bajar eso que me está a la frente. Y la idea es que siguiendo ese proceso, al final me voy cada vez llegando más cerca del punto fijo, del punto fijo de la función, que si todo va bien y si funciona, se cumplen todas las propiedades que queríamos, es el límite de la sucesión de iteraciones. Entonces, vemos aquí el dibujito, tenemos una escalera que va hacia el límite. Va así, así, y va hacia el límite. Y si vemos aquí en el paso 7, ya estoy, el límite de sucesión es 1,5 y en el paso 7 ya he llegado, en 0,5 ya he llegado en el límite. Entonces es un método de aproximación poderoso y bueno, no tiene por qué ser solo la escalera, puede ser una cosa en forma de espiral, pero esa es la idea, estoy haciendo. Depende de cómo se comporte la función, es que esa función se forma esa escalera, pero podría pasar una cosa como una espiral que se va girando. Pero lo importante es que esa es la idea. Yo empiezo, porque estoy usando iteraciones. Yo empiezo en un punto,
cojo su imagen y después lo aplico otra vez, la función otra vez. ¿Qué significa eso? Bueno, proyectar en la recta identidad y después aplicar la función. Por eso me sale ese caminocito aquí. Después lo hago otra vez, después otra vez. Y si todo va bien y tenemos convergencia, vamos teniendo, nos aproximamos del punto. Y por ejemplo, en esa función, si puedo variar el parámetro, mantengo los puntos donde estoy empezando. Y siempre tengo una escalera. Aquí aparece la espiralcita que os he comentado. Ya estamos tomando seco a la, por ejemplo, 3. Vamos a coger uno que se pueda ver. Tomando seco a la 3.2. Si voy a hacer ese proceso iterativo, empiezo aquí, voy por arriba y al final voy haciendo una espiral. A ver cómo estamos aquí. Y bueno, por lo que veo aquí, no creo que esa no debe de convergir porque estamos creciendo el tamaño. En tamaño, estamos. Pero por ejemplo, aquí vamos creciendo en tamaño. Aquí, por ejemplo, si estoy con C pequeño, voy convergiendo para el punto. La espiral se va disminuyendo, se va yendo hacia el centro, que ese sería el punto fijo. O sea, esa es la intuición geométrica, la idea geométrica que está por detrás de ella. Esas interacciones tienen que ver con eso, coger una función, aplico, después la aplico otra vez, voy siempre proyectando la identidad, conectando por ese segmento y voy formando ese dibujito. Entonces ahora lo que voy a hacer es cambiar esa función que tengo ahí y voy a meter la función del ejemplo del ejercicio que teníamos el 16. Y vamos a ver qué pasa. Eso, vamos a hacer unos dibujos, pero después vamos a aplicar aquí la teoría del teorema del punto fijo porque es interesante. Pero antes os pregunto, ¿vosotros habéis hecho el ejercicio sí o no? Bueno, pues, a ver si, porque os enseño. Creo que Pepa os ha comentado alguna cosa en clase, pero eso pregunto, no sé si vosotros habéis intentado hacer. Yo creo que Pepa ha comentado, pero no lo ha hecho. Os pregunto si vosotros habéis intentado. A ver si lo tengo aquí. Pero por lo menos sabéis cuál es, ¿no? Es el... Tengo que coger aquí contenido, relaciones de problema. Y aquí lo tengo. Mira que voy a quitar eso un rato y voy a meter el problema. El problema sería, creo que es el 16A. ¿Lo habéis intentado? El 16A no es difícil, por eso pregunto.
y lo ha sacado, ha salido, sí, o ha sido un fracaso. Bueno, os comento un poco. Ese ejercicio, es que yo sé que Pepa os ha comentado, pero no ha empezado, solo ha comentado y creo que ha hecho el apartado B. Pero bueno, ese ejercicio, hay dos formas de verlo. Yo lo veo así. Una es trabajar podemos hacer, ¿qué es lo que voy a hacer? Hacer la teoría de punto fijo, nada más como aplicación, que es muchísimo más complicado de la otra forma. La otra forma es, hace unas tantas iteraciones y al final vas a llegar a una expresión para la función, para la sucesión. Y una expresión muy fácil de ver que converge. Y bueno, cuando una vez que encuentre la expresión correcta, puede probarla, que sabes cuál es la expresión, la prueba por inducción y ya está. Pero el otro camino es ver, por ejemplo, hay que ver qué pasa cuando, la parte evidente es cuando beta igual a alfa, tienes una función constante. Después ver qué pasa cuando alfa es menor que beta y cuando alfa es mayor que beta. Al final, lo que va a pasar es que la sucesión siempre va a convergir para alfa, independiente de que tome alfa o beta. Pero bueno, vamos a hacer unos dibujos y después vamos a ver la teoría y vamos a hacer ese ejercicio con la teoría que teníamos de punto fijo. Y vamos a meter en matemática y ver un poco también, pero es que los dibujos ese dibujo son más fáciles de ver en otro sitio. Entonces voy a volver donde estaba mi dibujito aquí de punto fijo. Yo estaba aquí en... bueno, no os he comentado, estoy haciendo los dibujos. Esa es una aplicación matemática también que se llama GeoGebra. Yo estoy en la página de GeoGebra. Lo que hice es escribir en Google GeoGebra.fijo y presentaciones.fijo, me ha aparecido esa y me ha gustado. Pero GeoGebra es una herramienta también para hacer cosas gráficas, es muy fácil de manejar, hace de todo, es gratis, está por internet y es muchísimo más fácil de manejar que matemática. Entonces vamos a ver un poco con eso de la intuición geométrica de punto fijo. Vamos a ver un poco... Vamos a ver un poco de ese problema, ese 16. Entonces voy a cambiar la función aquí. Ahora la función es, bueno, 0,5 más sería... La función sería 0,5 más alfa y empezando en beta. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, alfa igual a... Vamos a tomar alfa. Alfa igual a 2. Y ver qué pasa. Y bueno, el beta lo voy a dejar como 0,1 por ahora. Que el primero que está aquí, el 0,1. Y entonces geométricamente, vamos a ver la escaleracita de antes. Ahora la gráfica de la función que estamos iterando, como la función es un medio de xn más 1 igual a un medio de xn más alfa por 2, o sea, es un medio de xn más alfa. Entonces la función que estamos iterando es justo f de x igual a un medio de x más alfa por 2. Y vamos variando los parámetros alfa y beta. Entonces aquí si miramos la escaleracita aquí, empiezo en el 0,1, meto en la función, me sale... Lo he cambiado aquí. No, está bien. Empieza en 0,1, meto la función, me sale 1,05. Entonces me sale aquí. Aquí está la recta, esa función
0.5 por x más 2. Entonces lo proyecto en la identidad y meto la función otra vez. Entonces ahora me sale 1,525. Aquí está el 1,525. Lo proyecto en la identidad otra vez, meto la función otra vez. Y ahora me sale 1,7625. Lo meto otra vez y lo voy haciendo así. Y lo que vemos es que se está convergiendo para el punto, que en el caso aquí es 2. Si miramos aquí, cuando llegamos a la vigésima enterada ya estamos en 2. Entonces el 2 era el alfa. Y ahora, ¿qué pasa si tomo alfa igual a 3, por ejemplo? Cambio los valores, las cosas todas cambian. Yo mantuve el beta como 0,1. Yo mantuve todo, pero sigo teniendo convergencia hacia 3. Vamos a ver qué pasa cuando tomo el alfa igual a beta. Cuando tomo alfa igual a beta, yo no tengo más la escalera cita. Lo que tengo es un único segmento, porque cuando meto 0,1, voy aquí. Cuando lo proyecto, estoy en 0,1 de nuevo. Entonces, todo lo que estoy haciendo es subiendo y bajando. 0,1, 0,1, 0,1. Aquí, cuando alfa igual a beta, la función es con la sucesión es la sucesión constante. Entonces, no tengo nada que hacer. Entonces, por ejemplo, si cojo un negativo, la convergencia ahora cambia de lado, pero sigo teniendo convergencia y convergencia para -1. Entonces, con eso ya vemos geométricamente que el problema, siempre la sucesión va a convergir. Podemos suponernos, ¿no?, que la sucesión va a convergir para el alfa. O sea, ahora vamos a cambiar para el matemática y hacer una cuentita con esa misma sucesión. Aquí está. Bueno, aquí está para que nos acordemos. Una sucesión recursiva, lo define el primer valor, y defino los otros a partir del primero. Entonces tengo que decir que x de n igual a xn menos 1 más a por 2. No me llamaría alfa ni beta, más fácil escribir a y b. Y voy a dar unos parámetros. Aquí he dado el a igual a 2 y el b igual a 0,1. Y voy a pedirle que me haga una tabla de valores y un dibujito. Entonces, bueno, está yendo para 2, por lo que parece. Entonces vamos, solo para coger el alfa igual a beta, tenemos la sucesión constante. Y bueno, empecemos de nuestro. Vamos convertiendo para -5. Entonces, no importa lo que meta ahí, va a convertir para A. Entonces, como os he comentado, hay dos formas de hacer ese problema. La primera es encontrar una expresión para, si encuentras una expresión para x de n, por inducción, encuentra una prueba por inducción que es esa y es fácil calcular el límite de la expresión. Entonces, vamos a ver qué expresión tiene que ser. A ver, lo que voy a hacer aquí era quitar los valores aquí. Eso. Aquí está muy feo, vamos a arreglarlo y ponerlo con una cara más simpática. Vamos a quitar ese aproximador por aquí. En realidad lo dejo. Algo hice mal.
Meter una tabla de valores aquí. Vamos, bueno, a meter el column otra vez. Vamos a hacer un truco aquí. En matemática hay una función que se llama simplify, que hace las cosas, lo simplifica. Entonces, si meto la función simplify y le pido que me calcule los 30 primeros términos de su sucesión, con x1 empezando en A y x2 empezando con x1 empezando en B y xn empezando en A, me va a calcular y me va a arreglar y ponerlo todo con la cara que pueda. Y si miramos la sucesión, miramos cómo nos queda. Empiezo en B, después me da A por B, A más B por 2, me da un cuarto de 3A más B, un octavo de 7A más B, 1 por 16 es 15A más B. Bueno, ya, por ahí ya se ve, ¿no? Ya se ve una expresión buena para la sucesión, ¿verdad? Vosotros me decís. Vosotros habéis que decirme una respuesta. Oh, Félix, tú que me has dicho que ya lo has intentado, dime. Aquí os he presentado, mi pregunta es, aquí tengo presentado una, bueno, voy a quitar un poco las iteraciones, son 20. Tengo 15 iteraciones de la función, de la sucesión, 15 términos de la sucesión. Por ese 15 términos ya tenemos una idea, no es que hayamos probado nada, porque para probarlo hay que usar inducción, pero ya tenemos una idea de cuál es la fórmula que me dice cuál es la sucesión. Yo quiero que vosotros me digáis cuál es. Una fórmula para la expresión de la sucesión. Por eso os he dicho, hay dos maneras de hacer ese problema. Vamos a ver una por punto fijo, que es la más complicada, usa un montón de teoría, y vamos a ver, y esa es la más fácil. Hago un montón de iteraciones, encuentro una fórmula cerrada para la sucesión, pruebo que la fórmula es verdadera por inducción o por impresión, porque se ve fácil, y ahora puedo calcular fácilmente el límite. Entonces quiero que me diga, por ahí se ve, por la expresión que está ahí se ve cuál es la expresión de la sucesión, ya está ahí. Lo único que hay que hacer es ajustarla un poco para garantizar la convergencia, pero la expresión está ahí. Quiero que vosotros me digáis si es fácil o no ver que esa sucesión es convergente. Vamos, cualquier comentario lo acepto, sin miedo de errar. Vamos a ver qué tiene, pero es fácil, está ahí.
¿Por qué esa sucesión converge? Basado en lo que tenemos ahí, en esa cara que tenemos ahí. Como nada. Ninguna idea. Sí, converge a, eso es lo que os estaba comentando y que hemos visto por los dibujos, pero por eso estoy, por lo que tenemos ahí, sí se ve fácil que converge a, pero ¿por qué? Es solo manipular la expresión que está ahí. Sí, eso es. Lo único, bueno, hay que ver aquí que si mira que es los coeficientes aquí hay que arreglar. Pero la idea es esa. Era eso que quería que vosotros vieran. Voy a disminuir eso y vamos a hacer unas cosas aquí. Voy a quitar eso de la lista, que no me interesa. Siempre yo puedo escribir cada una de esas cosas como aquí donde tengo, yo puedo romper cada una de esas cosas como suma, aquí me sale 3A por 4, aquí me sale y un cuarto de B, aquí me sale unos 7 octavos de A. Entonces lo que se ve aquí es que si cojo xn, bueno, vamos a suponer, el x1 sabemos que es B, pero a partir del 2, yo puedo escribir siempre como algo como, cuando lo rompo me quedo con B dividido por 2 elevado a alguna cosa. Entonces la parte del 2 estaba bien, pero el B por 2 elevado, ahora hay que ver el coeficiente que aparece arriba, porque aquí es el x1, este es el x2, entonces estoy con 2 elevado a 1, aquí es el x3, estoy con 2 elevado al cuadrado, entonces 2 elevado a n menos 1 es la parte que corresponde al b. Más alguna cosa, bueno, para dejarle la forma que está ahí, más alguna cosa que tiene que ver con a, alguna cosa multiplicada por a. Pero si ya aquí tengo 3 y 4, 7 y 8, 15, 16, 31, 32. Y ese es el término, y aquí tengo un medio, 1 por 2. Entonces estoy siempre con, y ese es el término, es el x2, ese es el x3, o sea, aquí tengo el x2, aquí tengo el x3, entonces tengo que ir viendo qué pasa por aquí, encontrar una cara buena, una expresión que tenga que ver con 3 cuartos, 7 octavos, que es justo la expresión que estaba por ahí, que aquí por eso ha dicho que ha metido Félix por aquí, ya que aquí faltaba un n-1, y ahora tenemos
podemos escribir abajo otra vez 2n menos 1. Y arriba tenemos el 2 elevado a n menos 1 menos 1. Podemos cancelar cosas. Aquí tengo 2 elevado a n menos 1 dividido por 2 elevado a n menos 1. A ver si consigo ponerlo con una cara más simpática. Aquí. Entonces, menos 1 menos 1 menos 1. Y bueno, en esa cara se prueba por inducción o por lo que sea y esa expresión se puede simplificar y por fin se queda 1 menos eso. Cuando n va a infinito, t es una constante, la constante que sea, eso que está por aquí va a 0. Eso que está por aquí va a 0. Me sobra 1 por a, por eso va a a. Por ser ahora un problema fácil una vez que consigue ver las iteraciones. Ahora vamos a verlo por otro aspecto que sería el punto fijo, que es más complicado, pero bueno, solo para practicar lo que hemos visto del teorema del punto fijo. Pero vamos a ver que al final no es más complicado de lo que parece. Entonces aquí tengo la sucesión, esa es la sucesión definida x1 igual a beta, xn más 1 igual a xn más alfa por 2. Bueno, es fácil ver que si quiero verlo por la perspectiva del punto fijo, tengo que encontrar una función. O sea, el teorema de punto fijo que queremos es el de aplicar el teorema de punto fijo de Banach. Entonces tengo f de un intervalo en un intervalo, una contracción, entonces existe un único punto fijo en ese intervalo, y además de eso, si cojo las sucesiones de iteraciones, esas sucesiones convergen al punto fijo. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar el punto fijo, es escribir como un problema de punto fijo eso que está aquí. Entonces, bueno, tengo la sucesión es esa, vamos a estudiar, vamos a ver, aplicar el teorema del punto fijo. Hay que ver que todas las cosas funcionan como deberían, pero es fácil verlo. Bueno, primero voy a coger las funciones generales en toda la recta.
porque es fácil trabajar con esa función, f de x igual a x más 2. Ese es por qué esa función, porque es la función que me aparece aquí iterando. Y bueno, esa función es una función que es una contracción en toda la recta. Si cojo cualesquiera dos puntos, x y y, f de x menos f de y, tiene esa expresión, los alfa por 2 se cancelan, me quedo con x menos y por 2, que es un medio de x menos y. Entonces es una contracción. Independiente del intervalo que yo tome, es una contracción en toda la recta. Entonces ya tengo que es una contracción. Bueno, porque era una de las cosas que necesito para aplicar el teorema del punto fijo. Y bueno, es una función lineal. F de x igual a x más alfa por 2 es lineal. Entonces es fácil ver que tiene un único punto fijo. No necesitaba el teorema de punto fijo para ver que esa función tiene punto fijo y que es único. Solamente hay uno en toda la recta, que es f de x, porque cojo x más alfa por 2 igual a x. Si resuelvo esa ecuación, me sale x igual a alfa como punto fijo y es el único. Entonces, bueno, lo que necesito más que todo es encontrar un intervalo cerrado donde yo meta esa función y que me caiga dentro del propio intervalo, y con eso, para que con eso yo pueda garantizar que mi sucesión converge tranquilo. Porque si miramos aquí, misma cosa que hicimos en la clase pasada, si yo miro esa sucesión, si yo supiera que la sucesión converge, es evidente que converge para alfa, porque tomo límite aquí, me sale L, ese límite es L, me sale L por aquí, por ese lado, y por ese lado me sale L más alfa por 2, y resolviendo me sale L igual a alfa. O sea, si yo sé que la sucesión es convergente, tiene que converger al punto fijo de la función f. Entonces ahora lo que voy a hacer es aplicar el tema del punto fijo para garantizar que sí converge. Entonces, bueno, aquí sí, aquí tenemos el estudio de casos, que son 3. Aquí me ha faltado un S. Voy a ponerlo aquí después. Entonces los casos son alfa menor que beta, alfa igual a beta y alfa mayor que beta. El caso trivial es alfa igual a beta, porque el caso, si alfa igual a beta, es fácil que la sucesión es constante. Entonces vamos a ver, ese sería el tercero, lo vamos a ver como el primero. Entonces si alfa igual a beta, x2 de la sucesión es f de x1, que es f de beta. Bueno, pero alfa igual a beta, entonces es beta más beta por 2, que es beta, que es igual a alfa, estoy tomando igual. Entonces si meto el x3, es f de x2, va a ser f de beta, que ya hemos visto que es alfa, y todo lo que yo vaya metiendo, siempre me sale alfa. Por lo tanto es una sucesión constante, entonces su límite vale alfa. Y ahora los otros dos casos, que es solo garantizar que encuentro un intervalo que caiga, que su imagen por la función caiga dentro del mismo intervalo. Es fácil, si alfa es menor que beta, yo cojo el intervalo alfa beta, porque si cualquier x que tomo entre alfa y beta, si yo sumo alfa a todos los términos de esa desigualdad, me sale aquí 2 alfa, x más alfa y alfa más beta. Divido todo por 2, me sale alfa aquí, x más alfa por 2, alfa más beta por 2, pero alfa más beta por 2 es el punto medio de alfa y beta, entonces siempre estás entre alfa y beta, entonces está por aquí. Entonces x más alfa por 2, o sea, f de x está en el intervalo alfa beta, por lo tanto el intervalo alfa beta elevado por la función en alfa beta. Entonces está en las condiciones del teorema de punto fijo, yo ya sé que es una contracción, existe un único punto fijo en ese intervalo, o sea, ya sabíamos que la función tenía un único punto fijo, pero lo que sé que el punto fijo está, ya sé que el punto es alfa, y el teorema me garantiza que esa sucesión es convergente y converge a alfa. La misma cuenta ahora al revés, si estoy tomando beta menor que alfa, si x está entre alfa y beta, hago la misma operación de antes, y me sale que
x más alfa por 2 está en el intervalo también. Por lo tanto, el intervalo, la imagen del intervalo está dentro del alfa beta. Puedo aplicar el teorema y me sale que la asociación es convergente. Y ya está. Una forma muchísimo más complicada de resolver un problema que podíamos hacer como hicimos aquí. Calculo algunas iteraciones, encuentro una fórmula y ya lo tengo. Y después, bueno, todo lo que tengo que hacer es probar que esa fórmula es verdadera por inducción y ya lo tenemos. Ahora vosotros me decís, ¿habéis comprendido todo lo que he hablado? Porque he hablado un montón. Vosotros no estáis hablando nada, entonces. Vosotros me decís, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo estás viendo? Ojalá no me no esté hablando aquí nada que vosotros no estéis entendiendo. Bueno, que no os preocupéis también, porque ese teorema vosotros lo vais a ver en cómo se contado en la otra clase, en un montón de otros contextos. Y el contexto donde siempre aparece, hay dos sitios importantes donde ese teorema aparece, uno suele ver por primera vez. O en ecuaciones diferenciales, cuando uno va a probar el teorema de existencia de unicidad, o cuando uno va a probar el teorema de la función inversa en varias variables. Ese teorema aparece, porque hay que construir unas contracciones y encontrar lo difícil es encontrar los conjuntos que son cerrados y que caen en el propio conjunto, pero por lo menos vosotros ahora ya tenéis una idea mismo que en una variable de cómo funciona y que no es fácil, porque la parte complicada hay que encontrar un conjunto que caiga un cerrado donde la función caiga dentro del cerrado y siempre es fácil. Para esas funciones que hemos trabajado hoy, por ejemplo, que es lineal, no es muy difícil, pero ni siempre sale fácil. Entonces, bueno, entonces hemos visto un poco de la geometría de puntos fijos, que quiere decir un poco, hemos visto un ejemplo de una sucesión. Yo tenía preparado una otra, pero esa no era no. Era un otro ejercicio de la hoja, pero ese no, yo no tenía preparado. Es que estaba mirando ejercicio antes de la clase de la hoja de ejercicio y os iba a preguntar si vosotros habían intentado, habían probado. A ver si que me aparece aquí. Es que quería hacer uno más, no por ni tanto por el, por el problema, pero nada más para escribir un poco más en matemática. El problema que tenía, que había mirado, pero solo para manejamos un poco más la cosa de sumas, era el problema 15. Lo meto aquí ahora un rato. El problema 15. A ver dónde estás muy cerrado. ¿Dónde estaba? Hasta aquí. El problema 15. No era eso. Era la otra página. Aquí. Ese problema 15. ¿Lo habéis intentado hacer?
yo lo hice hoy por la mañana. No me ha salido muy difícil, a ver si por la mañana si no estaba muy dormido. Pero primero vamos a ver cómo escribirlo en matemática antes. Entonces bueno, hay que acordar. La sucesión que tengo es xn, tengo n por n cuadrado más 1, n por n cuadrado más 2, n por n cuadrado más n. O sea, hay que ver cómo escribir eso en matemática, porque tengo una suma, tengo un montón de n, vamos a ver si yo consigo escribirlo. Entonces vamos a definir, esa es la sucesión, es la función ahora que vamos a llamar, no es más una función iterativa, porque queremos escribirlo como una suma. Lo queremos está variando de una suma de la expresión de una determinada expresión que va a ser la expresión n cuadrado acá, variando de 1 a n. Sería la expresión. Y vamos a ver una tabla de valores. A ver si no. Vale, pero está mal eso, que hay que poner por n. N dividido por. Ahora sí, esa es la expresión y vamos a meter un. Bueno, primero lo pongo en columna. Y bueno, no tenemos idea de cómo se comportan esos valores si no tenemos aproximaciones, ¿verdad? Entonces vamos a aproximar los valores por unas 5 casas decimales. Ahora sí ya tenemos una idea un poco mejor. Más 20 términos. Tiene pinta de que va uno. Entonces, ¿cómo lo escribí aquí? Lo escribí como esa expresión que está aquí tiene que corresponder a lo que queríamos. Entonces estoy sumando la expresión n por n cuadrado más k y estoy haciendo k variar de 1 a n. Entonces eso es igual a n no es variable, ahora n es fijo. Para cada n hago eso. Entonces es n cuadrado más 1 más, porque esto hace k variar. Entonces n cuadrado más 2 y hacia n cuadrado más n. Entonces esa es justo la sucesión que yo quería. Si no, sabemos escribirla y ver y probar que va a 1. Vamos a ver si eh, que lo puse mal alguna cosa aquí. Hice mal. Eso. Ahora sí. Pero por la gráfica se ve un poco que va a 1. Pero vosotros sabéis cómo ves que esa sucesión va a 1.
¿Tenéis alguna idea? Ah, vale, vale, sí, sí, así, así, ese es el camino. Aunque bueno, así no tengo que hacerlo, pero ese es el camino, sí. Todo que hay que ver cómo estoy abajo, estoy sumando n cuadrado más 1, n cuadrado hacia n cuadrado más n. Entonces, eso, cualquier cosa por menor que esté por 1 por n cuadrado más alguna cosa, es siempre menor igual que 1 por n cuadrado. Entonces, por un lado me sale que menor que una cosa por n cuadrado y por otro lado, como estoy sumando n términos, entonces me sale siempre que estoy multiplicando n por alguna cosa menor que n por n cuadrado. Entonces, es siempre menor igual que 1. Y por otro lado, cualquier cosa que esté mayor por que n cuadrado más k, yo siempre puedo, eso es siempre mayor igual que, bueno, aparte que n cuadrado más 1. Y entonces otra vez tengo un n arriba multiplicando y n por n cuadrado más 1 por n cuadrado por n cuadrado más 1 va a 1. Entonces por ese teorema del emparedado lo acoto por dos sucesiones convergentes a 1. Entonces, bueno, era eso que tenía para contaros de límite. Os voy a presentar unas dos cosas más muy tontas y nos marchamos. Dos o tres cosas, sí, dos cositas más muy tontas. Que puede ser que sea útil en otras clases o mismo en el futuro próximo, ya que es nuestra última clase. Entonces, hemos visto cómo hacer una gráfica con la función plot. Todo. Vamos a ver cómo hacer algunas curvas, cosas que son un poco más generales que gráficas, curvas en general. Las curvas que suele aparecer mucho en cálculo son círculo, elipse. Entonces vamos a ver cómo dibujar una elipse, un círculo, que es fácil. En matemáticas hay algunas formas, pero una forma fácil. ¿Sí? Una forma fácil de dibujar una elipse, porque todo círculo es una elipse, los ejes tienen el mismo tamaño. Entonces, una forma de dibujar una elipse, después vamos a ver que hay otra forma de dibujar círculos, pero la elipse es un círculo distorsionado. Entonces, puedo usar esa función que se llama graphics, y voy a usar esa otra función que se llama circle. Primero voy a usar la función circle. La función circle tiene dos parámetros. El primero es el centro de la elipse y el segundo doy los tamaños de los ejes. Pero voy a quitar ese exit true, después lo pongo otra vez para ver qué pasa. Entonces, voy a poner eso, todo eso. Si doy circle y no pongo nada, aquí puse el parámetro del 0, 0 y aquí el tamaño de los ejes. Me va a dar una elipse sin nada. Ahora voy a meter ese exit true aquí, es que me va a poner los ejes. Ahora tengo los ejes por aquí. Entonces con eso sé dibujar una elipse, por lo menos. Y después puedo dibujar otras cosas, otras gráficas, otras cosas juntas con ese graphics y juntarla con aquella función show y hacer dibujos todo en la misma imagen. Y ahora aquí vamos a ver una otra forma de dibujar un círculo, donde yo puedo hacer un poco más de cosas. Voy a usar la función aquí. Aquí voy a dibujar un círculo y voy a dibujar el centro del círculo, un puntito rojo como el centro. Tengo la función graphics otra vez. Ahora voy a dar más elementos a mi círculo. Voy a dibujar un círculo de verdad, no una elipse. Voy a dar un color al círculo, voy a ponerlo azul. Aquí tengo la función circle y ahora aquí no tengo más dos parámetros. Aquí he puesto solo un parámetro, 0,7.
es el radio del círculo. Si era 2, tenía una elipse. Como he puesto 1, el matemática entiende que es un círculo. Aquí puse el axis true otra vez para dar los ejes. Aquí el axis origin. El axis origin es para poner el origen de mi sistema de coordenadas. Aquí lo puse en el 0, 0. Podría meterlo en otro punto. Este lo he llamado P1. Aquí tengo ese que he llamado P2, que es el punto. Entonces, otra vez la función graphics. Aquí he elegido point size medium, o sea, tengo un punto, va a ser un punto mediano, de tamaño mediano, rojo, entonces red. Aquí uso la función que se llama point. Entonces, pongo punto y la coordenada del punto, 1, 1.5, que es el centro del círculo. Y ahora cuando le doy aquí y le doy show P1, P2, le da el círculo con su centro. Y con eso dibujamos un círculo. Por lo menos ya sabemos dibujar un círculo. No sé si será muy útil, pero bueno, a veces es necesario. Entonces, y ahora, una vez que sabemos dibujar círculos, vamos a ver cómo dibujar curvas más generales. Supongo que en otro curso de análisis, en el curso en próximo, no sé, cuando vas a ver análisis en varias variables, vosotros tendrás que manejar muchísimas curvas, derivar curvas, y trabajar con superficie. Matemática también hace ese dibujo en 3 dimensiones, de superficies, de sólidos. Pero vamos a ver aquí cómo manejar curvas, que es lo más próximo de nuestra realidad, donde trabajamos con gráficas de funciones. Entonces, es la última cosa que vamos a ver. En matemática, si quiero dibujar, hay una función que se llama parametric plot, esa parametric plot, que dibuja curvas. Bueno, que son curvas. No sabéis que son curvas, pero una curva es una función, pero que toma valores en un intervalo de la recta, pero su contradominio, su imagen puede ser puede estar en cualquier dimensión. Va a ser una función que toma se suele escribir f de t igual alguna cosa, y su imagen puede ser, por ejemplo, un par de vectores. Para cada t me da un vector. En 2 dimensiones, en el plano. Podría ser en 3 dimensiones, podría ser un vector en 3 dimensiones. Pero para vuestro interés, las cosas que vosotros están manejando, lo importante son curvas planas, en 2 dimensiones. Entonces, una curva va a ser una función que tiene un parámetro y que su salida tiene 2 parámetros, tiene 2 entradas. Bueno, ejemplo tonto de curva, gráfica de funciones. Toda gráfica de funciones es una curva. ¿Cómo escribo la curva? F de t igual a t. Pues, tengo que llamarla de una f grande, pero f de t y ahora f de t. Si cojo una función f, la gráfica de una función yo puedo ver como una curva t f de t. No, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque, bueno, si la parametric plot me permite describir curvas que ni toda curva es una gráfica. Toda gráfica de una función es una curva, pero ni toda curva es una gráfica. Por ejemplo, un círculo es una curva, pero no es una gráfica de una función, porque si cojo rectas verticales, corta el círculo en 2 puntos. Entonces, por ejemplo, tengo esa curva, se llama cicloide. Como lo dibujo, tengo ese parámetro, tengo el t variando de menos 2pi a 4pi. Aquí tengo la primera expresión, la coordenada x, y aquí la coordenada y. Me da ese dibujito. Vamos a ver que la gráfica. Si cojo el parámetro t, y t cuadrado, o sea, voy a meter unos parámetros más, o menos 2 y 2. Tengo una parábola, que es la gráfica de la función x cuadrado. Si pongo a cubo, tengo la gráfica de la función y igual a
x al cubo. Pero por ejemplo, si cojo seno de, aquí, seno de t, vamos a poner de 0 a 2pi, en un círculo. Entonces puedo ir jugando con los parámetros que meto aquí y me voy construyendo curvas que no necesariamente son gráficas de funciones. Ese tipo de cosas puede ser útil a vosotros cuando estéis viendo funciones definidas implícitamente, cosas implícitas, las derivadas implícitas. Suele aparecer algunas curvas, entonces es bueno saber dibujarlas, por lo menos lo más fácil. Lo más fácil es parametric plot, meto la curva, meto un dominio y ya tengo un dibujito muy sencillo. Y bueno, era eso que tenía.